En el capítulo anterior, te amo, Rodolfo. Yo te amo a ti, Abel. No, pero en serio. En el capítulo anterior, en nuestra búsqueda por las formas de pensamiento y por las formas de organización social a través de la historia, estamos haciendo un zoom a nuestra constitución antropológica, es decir, a lo que nos caracteriza como especie. Así, si un alien con una forma de vida superior decidiera visitar este planeta y estudiar la vida que habita en él, y llegará a agarrar al ser humano, seguramente en su estudio taxonómico resaltaría el tamaño y la capacidad de nuestro gran cerebro. Es por eso que en este episodio y en el anterior estamos en la búsqueda de condiciones de posibilidad que se fueron acumulando a través del tiempo, en este caso millones y millones de años, y que posibilitaron en este largo proceso de desarrollo este cerebrote que, a pesar de solo representar el 2 al 3% de nuestro peso corporal, consume el 25% de la energía de nuestro cuerpo cuando estamos parchados. Ya ven cómo mantengo mi figura. ¿Qué haces? Leyendo. Entonces, en el capítulo anterior, para retomar un poco como el camino por el que íbamos, resaltamos 3 condiciones clave. La primera fue ponernos en 2. Esto desde Ardi y más potencializado con Lucy. Ardi, la Ardipithecus ramidus, y Lucy, la Australopithecus afarensis. En segundo lugar, la reducción del canal del parto, que fue favoreciendo que el desarrollo de los bebés se completara afuera del vientre, lo que implica una mayor dependencia hacia la mami porque somos indefensos al nacer. Y tercero, la construcción de herramientas desde el Homo habilis o hábil, y que fue permitiendo poco a poco la reducción de órganos más especialistas, como lo fue el aparato masticador. También en el capítulo anterior vimos la diferencia entre animales especialistas y animales generalistas, el cual esto es un espectro en el que unos están más hacia el lado de los especialistas o tienen órganos especialistas y otros hacia el lado de los generalistas. Lo que dijimos en el capítulo anterior fue que en el caso de los especialistas, estos animales son como los expertos de la naturaleza para tareas bien específicas. Esto quiere decir que se desenvuelven muy bien en un nicho específico. Y gran parte de su comportamiento está anclado a sus programas genéticos, por lo que este se transmite de generación en generación. Los generalistas, por el contrario, son aquellos animales que no lograron conquistar un nicho en particular y tuvieron entonces que adaptarse a distintos medios. Esto quiere decir que su comportamiento es más flexible y por lo tanto su conducta depende no únicamente de los programas genéticos, sino de las experiencias que estos animales tengan en la vida. Las experiencias que tengan se anclarán en su cerebro y junto con él morirán. En todo caso, este fue un mini resumen, mini resumen, y entonces, para los que no han visto el video anterior, se los dejo por acá. Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a Sapiens Procesual. Después de este breve resumen, en este mapa, por el proceso de hominización quedamos por aquí, en Rodolfo y en Abel, quienes desarrollaron, como dije, la primera forma de tallar piedra. Pues de nuevo la reducción del aparato masticador y la concentración de más nervios en las manos se mantendría en las siguientes generaciones descendientes del Homo habilis como en el Homo ergaster. Aquí dato de Cocktail Mini, no voy a hacer la representación tan larga, pero se le dice Homo ergaster porque ergaster quiere decir trabajador en griego. ¿Y en qué trabajaba Ergi?, preguntarán algunos. Pues para su fortuna no en un call center, porque no podía hablar a pesar de que ella tenía un cerebro un tin más grande. Se le llama trabajador porque Ergi siguió trabajando la piedra y a él se le atribuye el modo 2 o achelense. Este modo de tallar se caracteriza porque se necesita más gestos para tallar la piedra y adicionalmente se necesita ir girando el núcleo de la piedra para poder darle la forma que se quiere. Pues en Ergi, por los cráneos que encontraron, se puede identificar una expansión del lóbulo frontal. ¿De qué se encarga el lóbulo frontal? Del habla, del control de las emociones, la posibilidad de concentrarse en una sola tarea, la planificación, mantener una idea por largo tiempo y la memoria para integrar experiencias. Sin embargo, como ya les dije, Ergi no trabajaba en un call center porque no podía hablar. ¿Cómo se sabe esto? Por la disposición de su canal medular y en consecuencia la posición de su laringe.
Lo interesante aquí es que la construcción de herramientas y el lenguaje tienen mucho que ver, es decir, que el desarrollo motor, o sea, la coordinación de los movimientos del cuerpo, es una condición de posibilidad para el lenguaje. Esto lo podemos ver más claramente en los bebés Homo sapiens. En los 2 primeros años de vida del bebé, el man está pataleando, moviendo los brazos, las piernas, se chupa el dedo, se agarra los piecitos y luego un poquito más adelante agarra otras cosas, las tira al piso. Todo esto mucho antes de que pueda llegar a decir: dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono. Se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. Que bueno, por cierto, no provenimos directamente de los monos, además de que, bueno, no sabemos a qué tipo de mono se está refiriendo, porque una cosa es un chimpancé y otra cosa es un gelado. Si bien en algún punto nuestra historia filogenética o evolutiva efectivamente compartimos una tatarabuela, eso fue hace aproximadamente 7 millones de años antes de que nuestro linaje se dividiera. Entonces los monos, y con monos me refiero a los simios antropomorfos, gorilas, chimpancés y orangutanes, vendrían siendo más como nuestros primos lejanos más que nuestros ancestros. ¿Y por qué el mono y la mona tienen monitos hasta el día de hoy? Es porque ellos están bien adaptados al medio en el que están. O sea, sí, nosotros no somos el punto de referencia de la naturaleza, o sea, los hongos y las orugas y los monos y no sé, las mariposas no tienen que ser como el ser humano, cada quien habita en un nicho en particular y se desenvuelve bien en él. Si no se desenvuelve bien en él, pues paila, se extinguen y pues ya está, se acabó. De hecho, hay muchas especies de monos que están en peligro de extinción. Pero bueno, ese no es el punto. El caso es que con Ergi, el trabajador de piedra, se pudo acceder a nuevas fuentes de comida, lo que permitió una reducción del tamaño del estómago. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el estómago con el cerebro? Pues mucho. ¿Se acuerdan que al principio les dije que nuestro cerebro consume el 25% de energía a pesar de solo representar del 2 al 3% del peso corporal? Pues según los antropólogos Leslie Aelio y Peter Wheeler, sí. Como el cerebro es uno de los órganos más costosos en términos de energía, la hipótesis del tejido costoso dice que para que hubiera un crecimiento en el tamaño del cerebro se necesitó de la disminución de otro órgano también pues muy costoso. ¿Cuál era ese órgano costoso? El estómago. Es por eso que siempre después de almorzar, muchito cuando nos pasamos y decimos, ay, el postercito, bueno, en fin, quedamos mentalmente inservibles. Pues con la disminución de la tripa creció nuestro cerebro, pero eso quiere decir que ya no nos podíamos meter cuanta porquería a la boca y teníamos que ser más selectivos a la hora de escoger nuestros alimentos. Esto implica a su vez recorrer más distancias, memorizar rutas, identificar esos tipos de alimentos, o sea, en resumen, un aumento de nuestras capacidades cognitivas. De hecho, los paleoantropólogos hablan de 2 expansiones cerebrales en nuestra historia filogenética. La primera en Ergi, con todo este desarrollo del trabajo manual, digamos, y la segunda en los neandertales y nosotros. En Ergi también se potencializó ese rasgo de una mayor dependencia hacia la madre, o sea que el desarrollo alcanzado en la embriogénesis, o sea, en la panza de la mamá, no es suficiente y le sigue un desarrollo afuera del vientre, más lento en comparación con los Australopithecus como Lucy. Al parecer es a partir de esta especie que se empieza a hacer más importante eso de andar en grupo y será una característica que se seguirá favoreciendo hasta nosotros. De Ergi surgiría una nueva especie con un gran cerebro, el Homo antecessor. En esta especie ya se pueden notar rasgos bastante modernos, también se le atribuye los inicios de la domesticación del fuego y de nuevo una mayor sociabilidad. Del Homo antecessor y los cambios y bueno, todo esto que hemos visto por el mecanismo de la selección natural, surgieron 2 especies más, el Homo rhodesiensis o el Homo de Rhodesia, o que podríamos decirle con fines pedagógicos como Roth, así minimalista, y el Homo heidelbergensis, que también para efectos mnemotécnicos podríamos llamarlo como Heidelberg porque fue encontrado en esta ciudad en Alemania y de paso le damos como ese toque pop
entre Breaking Bad y La Casa de Papel. Pues según la hipótesis de la intencionalidad compartida de Tomasello, al parecer en Heidelberg y en Roth se siguió favoreciendo eso de andar en parche porque, de nuevo, debido a una expansión de monos más especialistas que eran mucho más competentes en agarrar alimentos y en cazar presas pequeñas, nos presionó a trabajar más en grupo y empezar a buscar cazar presas más grandes que nadie se le medía. O sea, como nadie se le medía a cazar estas presas más grandotas, pues los Heidelbergs y los Roths fueron como, bueno, ¿qué hacemos? O nos morimos de hambre o cooperamos y matamos a este otro animal que es más grande que nadie quiere cazar. Obviamente esto no es como ya, we are the world. No, o sea, cooperaban, pero también competían mucho. Pues eso de rejuntarnos aumentó nuestras capacidades cognitivas y puso una semilla clave o fue una condición de posibilidad de la formación del lenguaje. Sin embargo, profundizaremos en ello un poquito más adelante cuando hablemos específicamente de la sociabilidad y del lenguaje. De Roth surgiría el Homo sapiens y de Heidelberg los neandertales, con quienes convivimos mucho tiempo y hasta al parecer tuvimos varios affairs amorosos. De hecho, de esa época viene el dicho entre primo y primo más me arrimo. No es cierto. En todo caso, parece que tanto los neandertales como los sapiens pudieron domesticar el fuego, permitiendo la cocción de los alimentos y por lo tanto disminuyendo el tiempo para comer. Porque en nuestros primos lejanos, los chimpancés, el tiempo de masticación puede durar hasta 5 horas. O sea, no me quiero imaginar la primera cita de Tinder entre chimpancés sabiendo que puede que te demores hasta 5 horas masticando y que salga mal. O sea, no, bye. Pues los neandertales, además de la domesticación del fuego, desarrollaron un modo de tallar que se conoce como modo 3 o mustariense, o que también se conoce como técnica Levallois. Este tipo de herramientas requiere una mayor planificación, porque es como tallar en negativo. O sea, primero hay que tener en la cabeza la forma que se le quiere dar a la piedra para luego pegarle en unos lugares bien específicos y de ahí sacar la pieza que nos interesa, o que les interesaba a los neandertales. Ya aquí las capacidades cerebrales son de otro nivel, no solo por la construcción de herramientas, que por supuesto tuvieron un efecto, lo que vimos del lenguaje y todo esto, sino por la complejidad social que se ha visto potencializada desde Erikki. Ya no podemos andar solos, sino que nuestra supervivencia depende de andar en parche. Es decir, que nuestro nicho es nuestro grupo. Y para vivir en él se necesita buena memoria, saber quién es quién o quién hizo qué, reconocer las intenciones del otro, representar situaciones hipotéticas, hacer valoraciones, cooperar y competir. De hecho, es muy interesante que los mamíferos que viven en sociedades complejas, como simios y delfines, tienen cerebros con mayores capacidades cognitivas que los mamíferos solitarios de tamaño similar. Sin embargo, según el paleoantropólogo Aursuaga, a los neandertales no se les puede atribuir una cultura como tal. Aunque quién sabe, tal vez eso cambie con el tiempo. De hecho, es un debate muy peleado de decir, ¿será que los neandertales hablaban? ¿Será que no hablaban? ¿Será que tenían cultura? ¿Será porque se extinguieron? Bueno, hay muchas preguntas que están ahí, pero por ahora lo vamos a dejar así porque sigue ahí en discusión. En todo caso, si aceptamos la hipótesis de Aursuaga de que los neandertales no tenían cultura, los utensilios modo 4 o auriñacienses solo se les atribuye a los Homo sapiens. ¿Qué tienen de interesante estos utensilios? Que ya no solo son herramientas útiles y prácticas para golpear cosas, alimentos, en fin, sino que encontramos también cositas de adorno personal. Así que si su tía los regaña, que porque se hicieron un piercing, porque se hicieron un tatuaje, o porque se hicieron cualquier cosa, y les dice, ay, es que los jóvenes de ahora sí que se hacen cosas en el cuerpo, pues ustedes ya saben qué responderle. Entonces, de este recuento de los rasgos ventajosos que se fueron favoreciendo desde Ardi, aunque podríamos rastrearlo desde incluso mucho antes, hasta nosotros, y que permitieron el crecimiento y funcionamiento del cerebro, como lo fueron la locomoción bípeda y erguida, la liberación de las manos, el hecho de que en la gestación no se complete nuestro desarrollo, sino que este tenga que continuar lentamente afuera del útero, una mayor y más larga dependencia hacia la madre o persona de cuidado porque somos realmente súper indefensos al nacer, la disminución del aparato masticador, la reducción del estómago, el aumento de la sociabilidad, el descenso de la laringe y la construcción de herramientas, o sea, esto intentando señalar algunas de esas condiciones de posibilidad, necesito que retengamos dos cosas.
Primero, el proceso. En este recuento podemos notar cómo de una forma de vida no humana se fueron acumulando un conjunto de características y condiciones a través del tiempo que permitieron el desarrollo de nuestra especie. Es decir, que nuestra especie no estaba predestinada o medio formada en Ardi, sino que distintos cambios en el medio y la selección de ciertas características lo permitieron. Es decir, que la naturaleza o la vida no conoce esa frase de bajo el sol no hay nada nuevo. ¿Cómo es que es? No hay nada nuevo. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, porque si las condiciones se dan, pueden efectivamente surgir nuevas especies de especies anteriores, que eso es lo que vemos con la selección natural. ¿Que pudo haber sido de otra manera? Por supuesto que pudo haber sido de otra manera. Es más, aún puede ser de otra manera. Y de hecho puede que nos extingamos sin ni siquiera darnos cuenta, porque no todas las extinciones son tan dramáticas como un asteroide cayendo al planeta, sino que muchas son cambios progresivos del tiempo, de ciertas características y ¡pum! Sale otra especie. Puede que la anterior muera, puede que siga viva, entonces es un proceso bastante complejo y móvil. Porque de verdad, si se ponen a pensar, nuestro tiempo en el planeta ha sido muy cortico en comparación a la vida de carbono en general. Es por eso que Stephen Hawking decía varias veces como, oigan, o sea, de verdad colonicemos otro planeta por si acaso y cualquier cosa, unos humanos se van allá y lo conquistan, mientras, no sé, otros se quedan acá, así los pobres latinoamericanos, no mentiras, pero yo como ya pensando, yo sería las que me quedaría en la Tierra, obvio, pero bueno, whatever. De hecho, si las cosas hubieran sido diferentes, muy probablemente estaríamos conviviendo con, no sé, los neandertales o el Homo de las flores, que, bueno, no profundice mucho en él, pero es como humanos, pero como enanos que encontraron en una isla. Así como los chimpancés y los bonobos comparten este planeta. Y esto me lleva al segundo punto que quiero que retengamos aquí, y es la lógica de desarrollo. En todo este proceso de dominización podemos identificar una lógica de desarrollo, pero es una lógica de desarrollo de adelante para atrás, porque de nuevo Ardi no es un protohumano o un sapiens a medias, como si hubiera un agente externo que dijera como, este primer prototipo está bien, pero me falta. No, la especie de Ardi vivió mucho tiempo, como 2 millones de años, y la mismísima Ardi, comparándose con otras especies, pudo haber creído que era la puta verga porque se ponía de pie, y bueno, si tuviera las capacidades cognitivas que le permitieran pensar que era la chimba, a lo mejor no se esperaba pues su extinción. Ardi surgió de otra especie y vivió bien en las condiciones del momento. Cuando estas condiciones empezaron a cambiar, su descendencia empezó a cambiar a su vez y surgió otra especie y de esa otra y de esa otra y de esa otra hasta que pues llegamos aquí. Entonces, ¿a qué me refiero con lógica de desarrollo? Que mirándolo desde hoy en retrospectiva, efectivamente podemos identificar una serie de características, cada una necesaria pero no suficiente, que se fueron favoreciendo, que se mantuvieron y que se fueron acumulando hasta conformarnos. O sea, que podemos ver que D surgió de C y C de B y B de A, pero que si las cosas hubieran sido de otra manera, a lo mejor de A pudo haber surgido A' o asterisco y hoy en día estaríamos identificando otra lógica de desarrollo. Y bueno, yo sé que en el capítulo anterior yo les había dicho que también les iba a contar sobre el funcionamiento del cerebro, pero debido a comentarios varios que me han dicho que haga videos un poquito más cortos, pues he decidido dejar este video hasta aquí. Entonces, en el próximo capítulo veremos qué sucedió en términos cognitivos en todo este largo proceso de hominización. ¿Fue solo el tamaño del cerebro lo que cambió? ¿O también lo hicieron su olor y su sabor? No mentiras. En el próximo capítulo entonces veremos qué tiene de especial nuestro cerebro y por qué no tenemos que esperar a que cambien nuestros genes para poder comportarnos de maneras distintas a través del tiempo. Porque en términos generales, el cerebro del primer Homo sapiens que nació es igual al mío y el mío, pues mi cerebro, es igual al que tenía Da Vinci, a pesar de que no tenía este estilo. No, yo no soy tan estilera, pero whatever. Pero nuestras maneras de pensar y comportarnos sí ha cambiado, y bastante. ¿Cómo es eso posible? Los espero en el próximo capítulo. Yo soy Paula Cadena y gracias por ver un nuevo video. Si les gustó, por favor denle like, déjenme sus comentarios y suscríbanse. Y si les gusta todo este contenido de divulgación, por favor compártanla con sus amigues.